Soy mecánico y me despidieron del taller de su competencia. ¿Tendría un trabajo para mí? Entonces, el sol de agosto caía implacable sobre la Ciudad de México cuando Rodrigo Santana cerró por última vez la compuerta del taller mecánico Autos Ramírez. Sus manos, manchadas de grasa después de 17 años de trabajo honesto, temblaban mientras guardaba sus herramientas en una caja de metal abolida. A sus 42 años, nunca imaginó que terminaría así, despedido sin previo aviso, sin liquidación completa, con apenas lo puesto y una familia que alimentar. «Te vas a arrepentir de esto, Ramírez», había dicho esa mañana, conteniendo la rabia que le quemaba el pecho. Don Héctor Ramírez, su ex jefe, apenas lo había mirado desde detrás de su escritorio repleto de facturas. «Los negocios son negocios, Rodrigo. No es personal. Necesito reducir costos». Pero era personal, muy personal. Rodrigo sabía que su despido no tenía nada que ver con números rojos ni con eficiencia. Tenía que ver con que él se había atrevido a contradecir a Ramírez cuando éste quiso cobrarle a la señora Mendoza por reparaciones innecesarias. Tenía que ver con dignidad, con esa manía suya de no poder quedarse callado ante las injusticias. Caminó por las calles de la colonia Roma con la caja de herramientas bajo el brazo, esquivando vendedores ambulantes y el tráfico caótico de la tarde. El smog se mezclaba con el olor a tacos al pastor que emanaba de cada esquina. Su teléfono vibró en el bolsillo trasero de su overol azul marino. Era Lucía, su esposa. «¿Cómo te fue?», preguntó ella con esa voz que intentaba sonar optimista, pero no lograba ocultar la preocupación. «Mal, amor. Me corrió, sin nada casi». El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Lucía trabajaba como secretaria en una clínica dental, pero su sueldo apenas alcanzaba para cubrir la mitad de los gastos mensuales. Tenían una renta que pagar, servicios, la colegiatura de su hija Valentina, que estudiaba enfermería en la universidad pública. «Vamos a salir adelante», dijo finalmente Lucía, y Rodrigo supo que ella también estaba conteniendo el llanto. «Siempre lo hacemos». Pero esta vez era diferente. Rodrigo lo sentía en los huesos. A los 42 años, con apenas secundaria terminada y sin palancas, conseguir trabajo no sería fácil. El mercado laboral era despiadado con hombres como él, experimentados pero sin títulos universitarios, honestos pero sin conexiones en las altas esferas. Llegó a su departamento en la colonia Narvarte cuando el cielo comenzaba a teñirse de naranja. Era un espacio modesto en un edificio de 4 pisos, con paredes que necesitaban pintura y tuberías que hacían ruidos extraños por las noches. Pero era su hogar. Lucía lo recibió con un abrazo largo, de esos que no necesitan palabras. «Papá». Valentina salió de su cuarto, con el uniforme aún puesto, después de su turno en el hospital, donde hacía sus prácticas. «¿Qué pasó?». Rodrigo dejó la caja de herramientas en el suelo y se sentó pesadamente en el sofá desgastado. Les contó todo: el despido injusto, las acusaciones veladas de ineficiencia, la negativa de Ramírez a darle una carta de recomendación. «Ese desgraciado», murmuró Valentina, con ese temperamento heredado de su padre. «No hables así», la reprendió Lucía, aunque sin mucha convicción. Esa noche, Rodrigo apenas probó bocado de los frijoles refritos que Lucía había preparado. Se quedó despierto hasta tarde, navegando en su viejo celular por páginas de empleos. La mayoría requería conocimientos que él no tenía: computación avanzada, inglés fluido, manejo de software especializado. Los talleres mecánicos que anunciaban vacantes ofrecían sueldos miserables o pedían que el empleado pusiera sus propias herramientas sin ninguna garantía laboral. A las 2 de la mañana, cuando ya estaba a punto de rendirse, recordó algo. Hacía unos meses, mientras esperaba en un semáforo sobre Insurgentes, había visto un taller nuevo. No era cualquier taller, era Automotriz García, propiedad de Leonardo García,
el competidor más férreo de don Héctor Ramírez. Los dos hombres se odiaban desde hacía años, desde que García le había quitado varios contratos importantes con empresas de transporte. Rodrigo se incorporó en la cama, haciendo que Lucía se moviera ligeramente en su sueño. ¿Sería posible? ¿Tendría García un trabajo para él? La idea era arriesgada, casi temeraria. Presentarse ante el enemigo acérrimo de su exjefe podría ser visto como traición, pero ¿qué le debía él a Ramírez después de cómo lo había tratado? Se levantó y fue a la pequeña sala, donde su caja de herramientas descansaba junto a la puerta. Las abrió con cuidado, contemplando cada llave, cada desarmador, cada pieza que había adquirido con esfuerzo a lo largo de los años. Eran herramientas de calidad, bien mantenidas, testimonio silencioso de su profesionalismo. Al día siguiente, Rodrigo se despertó con una determinación renovada. Se duchó, se puso su overol limpio y se paró frente al espejo. Su rostro curtido por el sol y el trabajo duro le devolvió la mirada. Tenía canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos, pero también tenía algo que el dinero no podía comprar: experiencia real, manos hábiles y una reputación de honestidad. «Voy a intentarlo», le dijo a Lucía durante el desayuno. «Voy a ir con García». Ella lo miró por encima de su taza de café. «¿Estás seguro? Ramírez podría hacerte la vida imposible si se entera». «¡Que se entere!», respondió Rodrigo, sintiendo cómo la rabia del día anterior se transformaba en algo más productivo. «Ya no tengo nada que perder». Tomó su caja de herramientas y salió rumbo al metro. El viaje hasta la colonia Doctores, donde estaba ubicado Automotriz García, le tomó casi una hora. Durante todo el trayecto, ensayó mentalmente lo que diría. Tenía que ser directo, honesto, mostrar seguridad sin arrogancia. El taller de García era impresionante. Ocupaba una esquina completa con 4 bahías de servicio, equipo moderno y una sala de espera con aire acondicionado. A través de los ventanales se podían ver varios mecánicos trabajando, con uniformes limpios que tenían bordado el logo de la empresa. Rodrigo respiró hondo y entró. Una recepcionista joven lo miró con curiosidad profesional. «Buenos días. ¿En qué podemos ayudarle?» «Necesito hablar con el señor García», dijo Rodrigo, apretando el asa de su caja de herramientas. «Es importante». La recepcionista lo evaluó con una mirada rápida pero exhaustiva. Rodrigo supo exactamente qué veía: un hombre de mediana edad con overol gastado, manos de trabajador y una caja de herramientas que había conocido mejores días. No era el tipo de visitante habitual en un lugar tan pulcro. «¿Tiene cita con el señor García?», preguntó ella, aunque su tono indicaba que ya conocía la respuesta. «No, pero vengo por un asunto laboral. Soy mecánico». La joven dudó un momento. Luego descolgó el teléfono interno. Rodrigo aprovechó para observar el lugar. Las paredes estaban decoradas con fotografías de autos clásicos restaurados, certificaciones de calidad y reconocimientos de diferentes asociaciones automotrices. Era evidente que Leonardo García dirigía su negocio con orgullo y profesionalismo. «El señor García dice que puede recibirlo, pero solo tiene 10 minutos», anunció la recepcionista. «Por favor, sígame». Lo condujo por un pasillo lateral hasta una oficina espaciosa en el segundo piso. A diferencia del despacho desordenado de Ramírez, este lugar era impecable: escritorio de cristal, computadora de última generación, archiveros metálicos y una vista privilegiada hacia el área de trabajo. Leonardo García se levantó cuando Rodrigo entró. Era un hombre de unos 50 años, alto y corpulento, con el cabello completamente cano peinado hacia atrás. Vestía una camisa blanca impecable y pantalones de vestir, pero sus manos callosas delataban que había comenzado desde abajo, igual que Rodrigo. «Siéntese», dijo García, señalando una silla frente al escritorio. Su voz era grave, autoritaria, pero no desagradable. «Me dicen que viene por trabajo». Rodrigo tomó asiento, colocando su caja de herramientas junto a la silla. Este era el momento.
Todo lo que había ensayado en el metro se evaporó de su mente. Decidió ser completamente honesto. Soy mecánico y me despidieron del taller de su competencia, dijo sin rodeos. ¿Tendría un trabajo para mí? El silencio que siguió fue denso, eléctrico. García se reclinó en su silla, entrelazando los dedos sobre el escritorio. Sus ojos oscuros estudiaron a Rodrigo con una intensidad que habría hecho que muchos hombres apartaran la mirada. Pero Rodrigo sostuvo su mirada. ¿Del taller de Ramírez?, preguntó finalmente García, y había algo en su voz que Rodrigo no pudo identificar. ¿Diversión? ¿Curiosidad? ¿Desconfianza? Sí, señor. Trabajé ahí 17 años. ¿Y por qué lo despidieron? Rodrigo podría haber mentido. Podría haber inventado una historia sobre recortes de personal o reestructuración empresarial. Pero algo en la mirada de García le dijo que este hombre detectaría una mentira a kilómetros de distancia. Porque me negué a seguirle el juego cuando quiso estafar a una cliente, respondió. Quería cobrarle por cambiar piezas que todavía estaban en buen estado. Yo le dije que eso no estaba bien. No le gustó que lo contradijera frente a ella. García permaneció inmóvil por un momento. Luego se inclinó hacia adelante. ¿Tiene pruebas de lo que dice? No, señor, solo mi palabra. ¿Y espera que yo le crea así nada más? Podría ser que lo despidieron por incompetente y ahora viene con cuentos para justificarse. Era una posibilidad que Rodrigo había considerado. Podría ser, admitió. Por eso traje mis herramientas. Pruébeme. Deme el auto más complicado que tenga ahí abajo y un par de horas. Si no puedo arreglarlo, me voy sin cobrar un peso. Por primera vez, García sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Me cae bien, señor Santana, Rodrigo Santana. Me cae bien, señor Santana, pero tengo que hacerle algunas preguntas antes de siquiera considerar su propuesta. García abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. Si realmente trabajó para Ramírez tanto tiempo como dice, entonces sabrá responderlas. Durante la siguiente media hora, García lo sometió a un interrogatorio exhaustivo. Preguntó sobre tipos de motores, problemas de transmisión, diagnósticos eléctricos, marcas de refacciones. Rodrigo respondió cada pregunta con precisión, sin titubear. Años de experiencia práctica fluían de su memoria como agua de un manantial. ¿Conoce los motores V6 de Honda?, preguntó García. Los Accord y los Pilot los he trabajado bastante. El problema más común es con el sistema VIRTEC, especialmente en modelos del 2005 al 2010. Si no se hace el mantenimiento adecuado del aceite, las válvulas se atascan. ¿Y los Nissan con CVT? Transmisión variable continua, respondió Rodrigo. Son delicadas. Hay que cambiar el fluido cada 60.000 kilómetros, no lo que dice el manual. He visto muchas fallar prematuramente por falta de mantenimiento. García tomaba notas mentales de cada respuesta. Finalmente, cerró la carpeta y se puso de pie. Baje conmigo al taller. Descendieron por una escalera lateral que daba directamente al área de trabajo. El ruido de herramientas neumáticas, el olor a aceite y solvente, el tintineo del metal contra metal, todo le resultaba familiar a Rodrigo, como volver a casa después de un largo viaje. García lo condujo hasta la bahía más alejada, donde un Volkswagen Jetta 2015 estaba elevado en el lift. Debajo había un mecánico joven, de unos 25 años, con expresión frustrada. «Martínez», llamó García. «¿Qué tienes ahí?» El joven salió de debajo del auto, limpiándose las manos con un trapo. «Es una pesadilla, jefe. El cliente dice que pierde potencia al acelerar y hace un ruido extraño. Ya revisé el sistema de escape, los sensores de oxígeno, la admisión. Todo parece estar bien, pero el problema persiste». García miró a Rodrigo. «¿Qué opina?» Rodrigo se acercó al auto. «¿Puedo?» «Adelante». Se deslizó debajo del Jetta con una facilidad que contradecía su edad. Con una linterna que Martínez le prestó, examinó el chasis, la transmisión,
el motor desde abajo. Luego salió, abrió el cofre y se inclinó sobre el compartimento del motor. ¿Dijo que pierde potencia al acelerar?, preguntó sin apartar la vista del motor. Sí, respondió Martínez, especialmente en subidas. Rodrigo palpó varios componentes, verificó conexiones, inspeccionó mangueras. Después de 5 minutos, se enderezó. El turbo está fallando, dijo con certeza. No completamente, por eso es difícil de diagnosticar. Pero mire aquí, señaló hacia una pieza específica. Hay aceite acumulándose en este punto. Es una fuga pequeña pero constante. El turbo está perdiendo presión gradualmente. Por eso el problema se nota más en aceleración fuerte o subidas, cuando el motor demanda más. Martínez se asomó donde Rodrigo señalaba y sus ojos se abrieron con sorpresa. Tiene razón. ¿Cómo no lo vi? Porque hay que saber dónde buscar, respondió Rodrigo sin arrogancia, solo como quien constata un hecho. Los turbos de estos modelos tienen un problema conocido con ese sello específico. En Volkswagen nunca lo admitió oficialmente, pero todos los que trabajamos con ellos lo sabemos. García observaba la escena con los brazos cruzados. Cuando Rodrigo terminó su explicación, asintió lentamente. Martínez, encárgate de ese turbo. Santana, vuelva conmigo a la oficina. Una vez de regreso en el despacho, García fue directo al grano. Le voy a ser honesto, Santana. Necesito gente con experiencia. Tengo buenos muchachos ahí abajo, trabajadores y entusiastas, pero les falta ese conocimiento que solo dan los años, ese que acaba de demostrar con el Jetta. Rodrigo sintió una chispa de esperanza en el pecho, pero no dijo nada. Esperó. Sin embargo, continuó García, contratar al ex empleado de Ramírez traerá problemas. Ese hombre es vengativo y rencoroso. Podría intentar sabotearme, quitarme clientes, hasta inventar calumnias. ¿Está preparado para eso? Con todo respeto, señor García, respondió Rodrigo. Usted y Ramírez ya son enemigos. Yo solo sería un pretexto más. En cuanto a mí, necesito trabajar. Tengo una familia que mantener y facturas que pagar. Si eso significa soportar las rabietas de Ramírez, lo haré. García se quedó pensativo un momento largo. Luego extendió la mano. Tiene trabajo, Santana. Empieza el lunes, 6 de la mañana. El lunes amaneció con una de esas lluvias características del final del verano en la Ciudad de México, torrencial, ruidosa, que convertía las calles en ríos improvisados. Rodrigo había salido de su departamento a las 4:30 de la madrugada para asegurarse de llegar a tiempo, pero el metro tenía retrasos por las inundaciones. Llegó a Automotriz García a las 6:15, empapado y con el corazón latiendo por el nerviosismo de llegar tarde en su primer día. García ya estaba ahí, supervisando la apertura del taller. Al ver a Rodrigo entrar chorreando agua, con su caja de herramientas pegada al pecho para protegerla de la lluvia, simplemente asintió. Vaya a cambiarse. Los uniformes están en el casillero 3 del vestidor. Su nombre ya está en la puerta. Rodrigo no esperaba eso. Un casillero propio, un uniforme nuevo con su nombre bordado. En el taller de Ramírez, cada quien traía su propia ropa y la guardaba donde podía. Era un detalle pequeño, pero que hablaba volúmenes sobre cómo García dirigía su negocio. En el vestidor encontró a otros 3 mecánicos preparándose para el día. Se presentaron con cordialidad profesional. Javier, un hombre robusto de unos 35 años. Omar, delgado y callado, cerca de los 50, y el mismo Martínez del viernes anterior. Así que tú eres el que vino de lo de Ramírez, dijo Javier mientras se ataba las botas. Se ha corrido el rumor. Espero que eso no sea un problema, respondió Rodrigo, poniéndose el uniforme azul oscuro con el logo de García bordado en el pecho. Para nosotros no, intervino Omar con su voz grave. Aquí lo que importa es que sepas trabajar. El jefe no contrata a nadie por lástima. Eso lo comprobé el viernes, admitió Rodrigo, recordando la prueba con el Jetta. Martínez se acercó y le extendió la mano. Gracias por lo del turbo.
El cliente quedó muy satisfecho. Aprendí algo nuevo. La jornada comenzó oficialmente a las 6:30 con una reunión rápida en el área de servicio. García asignó los trabajos del día. Javier se encargaría de 2 afinaciones mayores. Omar tenía una transmisión para reconstruir. Martínez trabajaría en varios servicios rutinarios. Para Rodrigo, García tenía algo especial. Santana. Hay un Ford F-150 del 2010 en la Bahía 4. El dueño es uno de nuestros mejores clientes. Tiene una empresa de construcción. La camioneta está fallando al arrancar en frío y el motor tiembla cuando está al ralentí. 3 talleres no han podido resolverlo. Quiero que lo intente usted. Era claramente otra prueba, pero Rodrigo la aceptó sin vacilar. Pasó las primeras 2 horas diagnosticando meticulosamente cada sistema. Encendido, inyección de combustible, sensores, cables, bujías. El problema era intermitente, lo cual lo hacía más difícil de identificar. A media mañana, mientras inspeccionaba el múltiple de admisión, escuchó voces alteradas provenientes de la entrada del taller. Se asomó discretamente y vio a un hombre bajo y corpulento discutiendo acaloradamente con la recepcionista. Con un vuelco en el estómago, reconoció a don Héctor Ramírez. «Exijo hablar con García», bramaba Ramírez. «Sé que está aquí». García salió de su oficina con calma deliberada, limpiándose las manos con un trapo. «¿Qué se le ofrece, Ramírez?» «¿Qué se me ofrece? Contrataste a uno de mis empleados. Eso es deslealtad comercial». «Ex empleado», corrigió García con voz neutra. «Usted mismo lo despidió, según tengo entendido. Eso no te da derecho a traértelo. Conoce información confidencial de mi negocio». García se cruzó de brazos. «¿Qué información confidencial? Sus técnicas para cobrarle de más a los clientes. Sus métodos para poner refacciones de dudosa calidad. Porque si eso es información confidencial, entonces ten cuidado con lo que dices», interrumpió Ramírez, el rostro enrojecido. «Puedo demandarte por difamación». «Demándeme. Tengo 3 abogados que estarían encantados de discutir en corte sus prácticas comerciales». Rodrigo observaba la escena desde su posición, sintiendo una mezcla de culpa y satisfacción. Culpa porque efectivamente estaba siendo la causa de este conflicto. Satisfacción porque García lo estaba defendiendo sin siquiera titubear. Ramírez giró sobre sus talones y sus ojos se encontraron directamente con los de Rodrigo. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La expresión en el rostro de su ex jefe fue de traición pura, seguida inmediatamente de desprecio. «Así que aquí estás», dijo Ramírez, acercándose a grandes zancadas. «Te advertí que te arrepentirías, Santana». «No me arrepiento de nada», respondió Rodrigo, saliendo completamente de detrás del Ford. «Usted me despidió injustamente. Solo estoy buscando una forma honesta de mantener a mi familia». «¿Honesta?». Ramírez soltó una risa sin humor. «Vienes con mi competencia y hablas de honestidad. Voy a asegurarme de que ningún otro taller en esta ciudad te contrate. Voy a hablar con cada dueño de negocio que conozco». «Inténtelo», intervino García, colocándose entre ambos hombres. «Pero le advierto que si interfiere con mi negocio o difama a mi personal, no dudaré en tomar acciones legales. Ahora, por favor, retírese de mi propiedad». Ramírez miró a García, luego a Rodrigo y finalmente a los otros mecánicos que habían dejado sus trabajos para observar la confrontación. Con un último gruñido de frustración, salió del taller dando un portazo que hizo vibrar los ventanales. El silencio que siguió fue incómodo. Rodrigo sintió todas las miradas sobre él, pero García simplemente palmeó su hombro. «Vuelva a su trabajo, Santana, y ustedes también», dijo dirigiéndose a los demás. El show terminó. El resto del día transcurrió con una tensión subyacente. Rodrigo se concentró obsesivamente en la F-150, determinado a demostrar que García había tomado la decisión correcta al contratarlo. Revisó cada cable, cada conexión,
cada componente hasta que finalmente, cerca de las 4 de la tarde, encontró el problema. Una bobina de encendido defectuosa que fallaba intermitentemente cuando se calentaba. La reemplazó, probó el arranque en frío varias veces, verificó el ralentí. Perfecto. Cuando García revisó el trabajo, asintió con aprobación. Buen diagnóstico. El cliente va a estar muy contento. Gracias, señor García. Y sobre lo de esta mañana, no tiene que agradecer nada ni disculparse por nada, interrumpió García. Ramírez es un problema mío desde hace años. Usted solo fue la excusa de hoy. Mañana encontrará otra. Pero Rodrigo no podía sacudirse la sensación de que las cosas se iban a complicar, y tenía razón. Esa noche, al llegar a casa, Lucía lo recibió con expresión preocupada. Tu excompañero Fernando llamó. Dice que Ramírez está haciendo llamadas a todos sus contactos, diciéndoles que no te contraten, que eres problemático y poco confiable. Rodrigo suspiró, dejándose caer en el sofá. Lo vi hoy en el taller nuevo. Hizo un escándalo. Valentina salió de la cocina secándose las manos. Papá, ¿esto va a traer problemas? Ya los trajo, admitió él. Pero no me voy a rajar. García me está dando una oportunidad que necesito. Si Ramírez quiere guerra, la tendrá. Lo que Rodrigo no sabía era que la guerra apenas comenzaba y que don Héctor Ramírez era un hombre que no aceptaba derrotas. Las siguientes 3 semanas fueron simultáneamente las mejores y las peores en la vida laboral de Rodrigo. Por un lado, trabajar en Automotriz García era todo lo que había soñado. Equipo moderno, ambiente profesional, clientes que realmente valoraban el trabajo bien hecho. García resultó ser un jefe exigente pero justo, que reconocía el esfuerzo y premiaba la excelencia. Rodrigo recibía un salario 15% mayor que lo que ganaba con Ramírez, con prestaciones completas y un ambiente de respeto mutuo. Por otro lado, Héctor Ramírez había cumplido su amenaza de hacerle la vida imposible. Todo comenzó sutilmente. Un día, Rodrigo notó que alguien había rayado su coche estacionado cerca del metro. 2 días después, recibió una llamada anónima a las 3 de la mañana con insultos y amenazas veladas. La semana siguiente, alguien roció pintura en la fachada del edificio donde vivía, y aunque no podía probarlo, Rodrigo estaba seguro de que Ramírez estaba detrás. «Tenemos que ir a la policía», insistió Lucía una noche, mientras cenaban en un silencio tenso. «¿Y decirles qué?», respondió Rodrigo con frustración. «No tengo pruebas, solo sospechas». Valentina picoteaba su comida sin apetito. Su padre podía ver la preocupación en sus ojos. Ella había heredado su naturaleza protectora y odiaba sentirse impotente ante esta situación. Pero las tácticas de Ramírez no se limitaban al acoso personal. El hombre estaba usando su red de contactos en la industria automotriz para difundir rumores sobre García. Clientes que habían programado servicios comenzaron a cancelar. Proveedores que habían trabajado con el taller durante años empezaron a dudar, preguntando si era cierto que García tenía problemas legales o que estaba contratando personal deshonesto. García manejaba cada situación con profesionalismo, pero Rodrigo podía ver la tensión acumulándose. En las reuniones matutinas, el jefe estaba más serio, más callado. Los números del mes estaban bajando. Un miércoles por la tarde, mientras Rodrigo trabajaba en cambiar los frenos de un Honda Accord, García se acercó con expresión grave. «Necesito hablar con usted en mi oficina». El corazón de Rodrigo se hundió. Conocía ese tono. Subió las escaleras sintiendo que cada peldaño pesaba toneladas. En la oficina, García estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el área de trabajo. «Siéntese, Santana». Rodrigo obedeció, preparándose mentalmente para lo peor. «He estado revisando los números», comenzó García sin rodeos. «Desde que usted llegó, hemos perdido 12 clientes corporativos. 4 proveedores nos han subido los precios sin razón aparente.
Y esta mañana, el dueño del edificio me informó que Ramírez le ofreció el triple de la renta actual si no me renueva el contrato cuando venza en 6 meses. Rodrigo tragó saliva. Señor García, Déjeme terminar. García finalmente se volvió para mirarlo. Ramírez está usando recursos que yo no sabía que tenía. Tiene contactos en la Asociación de Talleres Mecánicos, en el gobierno de la ciudad, hasta en la central de abastos de refacciones. Está usando todo su poder para asfixiarme económicamente. Lo siento, murmuró Rodrigo. Si quiere que me vaya... ¿Terminé de hablar?, interrumpió García con un dejo de irritación. Le estoy explicando la situación, no pidiéndole su renuncia. Rodrigo levantó la vista, sorprendido. García se sentó en su escritorio y sacó una carpeta. He investigado un poco sobre usted, Santana. Hablé con mecánicos que trabajaron con usted en el taller de Ramírez. Todos dicen lo mismo. Honesto, trabajador, técnicamente excelente. También averigüé por qué realmente lo despidieron. La señora Mendoza, esa cliente que defendió, me contó toda la historia. Rodrigo no sabía qué decir. García continuó. Resulta que la señora Mendoza es tía de uno de mis clientes regulares. Cuando se enteró de que usted estaba trabajando aquí, específicamente me pidió que le dijera que está agradecida, que por su honestidad, ahora ella trae su coche a mi taller. No lo sabía, admitió Rodrigo. Por supuesto que no, porque usted no hizo lo correcto esperando una recompensa. Lo hizo porque es su naturaleza. García se inclinó hacia adelante. Y esa es exactamente la clase de persona que quiero en mi equipo. Así que no le estoy pidiendo su renuncia. Le estoy pidiendo que aguante la tormenta conmigo. Una oleada de alivio y gratitud inundó a Rodrigo. Gracias, señor García. No lo defraudaré. Ya lo sé. Ahora, volvamos al trabajo. Tenemos que demostrarle a Ramírez que no nos vamos a quebrar tan fácilmente. Pero las cosas empeoraron antes de mejorar. Al día siguiente, durante el turno de la tarde, llegó una inspección sorpresa de la Secretaría del Medio Ambiente. Revisaron exhaustivamente el manejo de residuos peligrosos, el almacenamiento de aceites usados, los sistemas de drenaje. Encontraron 3 infracciones menores que normalmente resultarían en una advertencia, pero el inspector parecía determinado a imponer multas severas. Esto es acoso, le dijo García al inspector. Llevamos 3 años operando sin ninguna queja. Solo hacemos nuestro trabajo, señor, respondió el inspector con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Las regulaciones ambientales son muy serias. Después de que se fueron, Omar se acercó a García. Jefe, reconocí a ese inspector. Es cuñado de Ramírez. García apretó la mandíbula pero no dijo nada. Simplemente volvió a su oficina para empezar a redactar las apelaciones correspondientes. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando la respiración tranquila de Lucía a su lado. Su mente no paraba de darle vueltas al mismo pensamiento. Todo esto era su culpa. García estaba sufriendo consecuencias terribles por haberlo contratado. Clientes perdidos, multas injustas, presión económica. ¿Valía la pena? A las 4 de la mañana tomó una decisión. Se levantó, se vistió en silencio y salió del departamento. Caminó por las calles vacías de la colonia Narvarte, iluminadas apenas por los faroles públicos y algún que otro negocio de comida que abría temprano. El aire frío de la madrugada le despejó la mente. Llegó a una taquería que conocía desde hace años, donde el dueño, don Pancho, ya estaba preparando el pastor para el desayuno. «Rodrigo, ¿qué haces aquí a esta hora, muchacho?» No podía dormir don Pancho. «¿Me da unos tacos?» Mientras comía, le contó toda la historia al viejo taquero. Don Pancho escuchó en silencio, volteando las tortillas en el comal con movimientos expertos que venían de 40 años de práctica. «¿Sabes cuál es tu problema, Rodrigo?», dijo finalmente don Pancho. «Crees que eres responsable de las acciones de Ramírez, pero ese desgraciado es quien decide ser un canalla.
Tú solo estás viviendo tu vida honestamente. Pero García está sufriendo por mi culpa. García está sufriendo porque Ramírez es un hombre pequeño y vengativo. Si no fueras tú, sería otra cosa. Los hombres como Ramírez siempre encuentran excusas para su maldad. Las palabras de don Pancho resonaron en la mente de Rodrigo mientras volvía a casa. Tenía razón. Renunciar ahora sería como darle la razón a Ramírez, como admitir que el acoso y las tácticas sucias funcionan. Llegó al taller a las 6 en punto, determinado a trabajar más duro que nunca. Y tuvo su oportunidad ese mismo día. Un cliente llegó con un Mercedes-Benz clase E del 2018, quejándose de un problema eléctrico que ningún taller había podido resolver. El sistema de navegación, la pantalla central y varios controles dejaban de funcionar aleatoriamente. Ya había gastado miles de pesos en diagnósticos y reparaciones fallidas. Si ustedes tampoco pueden arreglarlo, dijo el cliente, un empresario bien vestido, voy a tener que llevar el auto hasta la agencia y me van a cobrar una fortuna. García le asignó el caso a Rodrigo. Este cliente es importante. Tiene una flotilla de 10 vehículos ejecutivos. Rodrigo pasó todo el día investigando el problema. Revisó diagramas eléctricos, consultó foros técnicos en su celular durante el almuerzo, hizo pruebas meticulosas de cada circuito. El problema era esquivo, intermitente, pero finalmente, cerca de las 6 de la tarde, lo encontró. Un cortocircuito microscópico en el arnés de cables detrás del tablero, causado por una instalación incorrecta de un accesorio aftermarket que algún taller anterior había puesto. Cuando el cliente regresó al día siguiente y el auto funcionaba perfectamente, su gratitud fue inmensa. «Llevo 6 meses batallando con esto», dijo, estrechando la mano de Rodrigo con fuerza. «Usted es un maestro. ¿Cómo se llama este taller otra vez? Automotriz García. Definitivamente voy a traer todos mis vehículos aquí». Y cumplió su palabra. No solo trajo su flotilla personal, sino que recomendó el taller a otros empresarios de su círculo. En 2 semanas, 3 nuevos clientes corporativos habían firmado contratos de servicio con García. Lentamente, la marea comenzó a cambiar. La calidad del trabajo hablaba más fuerte que los rumores de Ramírez. Los clientes que habían cancelado empezaron a regresar, algunos disculpándose por haber dudado. La reputación de profesionalismo y honestidad de García era más sólida de lo que Ramírez había calculado. Pero Ramírez no era hombre de rendirse fácilmente, y su próximo movimiento sería el más peligroso de todos. El viernes de la 5ª semana, desde que Rodrigo había comenzado en Automotriz García, todo explotó de una manera que nadie pudo prever. Rodrigo estaba trabajando en un Chevrolet Silverado cuando escuchó sirenas afuera del taller. 2 patrullas se estacionaron en la entrada. Su corazón comenzó a latir con fuerza cuando vio a 4 policías descender de los vehículos. García salió de su oficina, claramente sorprendido. «¿En qué puedo ayudarles, oficiales?». El que parecía estar a cargo, un hombre corpulento con bigote espeso, mostró una orden. «Tenemos una denuncia de que este establecimiento está vendiendo autopartes robadas. Venimos a realizar un cateo». «¿Qué? Eso es absurdo. Todas nuestras refacciones tienen facturas y provienen de distribuidores autorizados». «Eso lo determinaremos nosotros», respondió el oficial. «Por favor, manténganse en sus lugares mientras realizamos la inspección». Durante las siguientes 2 horas, los policías revisaron cada rincón del taller. Inspeccionaron el almacén de refacciones, revisaron facturas, fotografiaron números de serie. Los mecánicos observaban impotentes, conscientes de que esto era otro movimiento de Ramírez, pero sin poder hacer nada al respecto. Rodrigo notó algo extraño. Uno de los oficiales jóvenes parecía incómodo, evitando hacer contacto visual con sus compañeros.
Mientras los demás revisaban el área principal, este oficial se dirigió solo hacia un rincón del almacén donde guardaban neumáticos. Rodrigo lo siguió discretamente. El oficial parecía buscar algo específico detrás de una estantería. Rodrigo lo vio sacar algo del bolsillo de su uniforme, una pequeña bolsa con lo que parecían ser etiquetas de identificación. «¿Qué está haciendo?», preguntó Rodrigo en voz alta. El oficial se sobresaltó, dejando caer la bolsa. Las etiquetas se desparramaron por el suelo. Todas eran números de serie de autopartes, claramente falsificadas para parecer antiguas. «Yo estaba solo», tartamudeó el oficial. García apareció en ese momento, seguido por el oficial a cargo. «¿Qué sucede aquí?». Rodrigo señaló las etiquetas en el suelo. Este oficial estaba a punto de plantar evidencia falsa. El rostro del oficial joven se puso blanco. El oficial a cargo lo miró con dureza. «¿Vargas? ¿Qué demonios está pasando?». Vargas comenzó a sudar. «El señor Ramírez me dijo que solo tenía que...». Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que acababa de confesar. «Continúe», ordenó el oficial a cargo, cuya expresión había pasado de autoritaria a furiosa. «El señor Ramírez le dijo que...». El resto salió en cascada. Héctor Ramírez le había pagado a Vargas, su sobrino, para que plantara evidencia durante el cateo, que él mismo había ordenado mediante una denuncia anónima falsa. El plan era simple: encontrar autopartes robadas en el taller de García, lo que resultaría en el cierre inmediato del negocio y posibles cargos criminales. «Tengo los mensajes de WhatsApp», admitió Vargas con voz temblorosa, sacando su celular. «Me dijo que si no lo hacía, le diría a mi esposa sobre una mujer con la que tuve una aventura el año pasado. Me estaba chantajeando». García permanecía inmóvil, procesando todo. Rodrigo sentía una mezcla de incredulidad y vindicación. Ramírez había ido demasiado lejos esta vez. El oficial a cargo tomó el celular de Vargas y comenzó a leer los mensajes. Su expresión se volvía más sombría con cada segundo que pasaba. «Esto es conspiración para cometer fraude y abuso de autoridad», dijo finalmente. «Vargas está arrestado y vamos a necesitar que venga con nosotros a la estación para hacer una declaración formal. Señor García, usted también, señor», miró a Rodrigo. «Santana, Rodrigo Santana, señor Santana, son testigos clave en esto». Lo que siguió fue un torbellino burocrático. Declaraciones en la estación de policía, entrevistas con el Ministerio Público, firmas de documentos. Pero lo más satisfactorio llegó 3 días después, cuando Héctor Ramírez fue citado a declarar. Rodrigo no estuvo presente en ese interrogatorio, pero García sí. Esa tarde, cuando regresó al taller, reunió a todo el personal. «Quiero que sepan lo que pasó hoy», dijo. Ramírez intentó negar todo, pero los mensajes de Vargas eran irrefutables. Además, cuando los investigadores comenzaron a indagar más profundo, encontraron otras cosas. Resulta que Ramírez ha estado evadiendo impuestos masivamente durante años, usando facturas falsas de refacciones que nunca compró. También encontraron que varios de sus clientes eran empresas fantasma que él mismo creó para lavar dinero. Javier silbó bajo. «Siempre supe que ese tipo era turbio, pero esto...». «Hay más», continuó García. «Vargas, tratando de reducir su propia sentencia, reveló que Ramírez también lo había usado antes para intimidar a otros competidores. Hay al menos 3 casos similares siendo investigados ahora». Omar se rascó la cabeza. «¿Y qué va a pasar con su taller? Ya está siendo auditado por el SAT. Con las pruebas que tienen, probablemente lo van a cerrar permanentemente. Y Ramírez va a enfrentar cargos criminales serios». García hizo una pausa. «Justicia poética, supongo. El hombre que intentó destruirnos con mentiras se destruyó a sí mismo con sus propios crímenes». Esa noche, Rodrigo llegó a casa más temprano que de costumbre. Lucía y Valentina estaban viendo televisión en la sala. Les contó todo. «No puedo creerlo», dijo Valentina. «Todo este tiempo
Ese hombre era un criminal de verdad. Lo que me molesta, reflexionó Lucía, es pensar en cuánta gente debe haber sufrido por sus maniobras, cuántos negocios destruyó, cuántas familias lastimó. Por eso es tan importante hacer lo correcto, dijo Rodrigo. Aunque duela en el momento, aunque parezca que los deshonestos ganan, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Los días siguientes fueron extraños. El taller de Ramírez cerró definitivamente y muchos de sus exempleados comenzaron a buscar trabajo. Rodrigo se encontró en la irónica posición de ser consultado por García sobre a quién contratar. «Usted trabajó con ellos», dijo García. «¿Quiénes son buenos?» Rodrigo recomendó a tres: Fernando, quien había sido su amigo durante años; Samuel, un especialista en transmisiones; y Tomás, joven pero muy dedicado. García los entrevistó y contrató a los tres, expandiendo el equipo. Algunas de las mejores cuentas corporativas de Ramírez también migraron a Automotriz García. La ironía no se le escapaba a nadie. Ramírez, en su intento de destruir a García, había terminado fortaleciendo enormemente a su competidor. Un mes después del arresto de Ramírez, García llamó a Rodrigo a su oficina. Esta vez, el ambiente era completamente diferente. «Siéntese, Santana. Tengo una propuesta para usted». Rodrigo se sentó, intrigado. «Los últimos 2 meses han sido locos», comenzó García. «Hemos crecido más rápido de lo que anticipé. Tenemos más trabajo del que podemos manejar y necesito a alguien que supervise el área técnica, alguien que conozca el trabajo, que tenga la confianza de los demás mecánicos y que comparta mis valores de honestidad y profesionalismo». Rodrigo comenzaba a entender hacia dónde iba esto. «Le estoy ofreciendo el puesto de jefe de taller, aumento salarial del 30%, participación en las utilidades y eventualmente, si las cosas siguen bien, la posibilidad de ser socio minoritario del negocio». Por un momento, Rodrigo no pudo hablar. Hace apenas 2 meses estaba desesperado, desempleado, con una caja de herramientas y 0 esperanzas. Ahora, señor García, yo no sé qué decir. «Diga que sí», respondió García con una pequeña sonrisa. «A menos que tenga alguna razón para rechazar». No, por supuesto que acepto. Es solo que, gracias por todo, por darme una oportunidad cuando nadie más lo haría, por defenderme contra Ramírez, por confiar en mí». García se puso de pie y extendió su mano. «Yo debería agradecerle a usted, Santana. Sin darse cuenta, nos hizo un favor enorme. Nos forzó a ser mejores, más fuertes, y expuso a un criminal que había estado operando impunemente durante demasiado tiempo». Rodrigo estrechó la mano firmemente. «Hay algo más que debes saber», agregó García. «La señora Mendoza, esa cliente que defendió hace meses, resultó ser más influyente de lo que cualquiera pensaba. Cuando se enteró de toda esta historia, escribió un artículo en un blog muy popular sobre consumidores. Contó cómo usted eligió la honestidad sobre su trabajo y cómo eso eventualmente llevó a exponer un negocio corrupto. El artículo se volvió viral. ¿Viral? Tenemos lista de espera de 2 semanas. Clientes que específicamente piden que sea usted quien revise sus autos. Un reportero quiere entrevistarlo. Hasta un canal local de televisión llamó preguntando si podían hacer un segmento sobre el taller. Rodrigo se sentía abrumado. Nunca había buscado atención o reconocimiento. Solo había hecho lo que consideraba correcto. Esa noche celebraron en casa. Lucía preparó pozole, el platillo favorito de Rodrigo. Valentina invitó a su novio, un estudiante de medicina que había conocido en el hospital. Brindaron con refresco, riendo y compartiendo historias. «Papá», dijo Valentina en un momento tranquilo, «me siento orgullosa de ti, por no rendirte, por mantener tus principios aunque fuera difícil». Rodrigo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Aprendí algo importante en estos meses, que el camino correcto no siempre es el más fácil, pero siempre es el que te deja dormir tranquilo por las noches». Semanas después, Rodrigo se encontró pensando en don Héctor Ramírez,
El hombre que lo había despedido injustamente ahora enfrentaba años de prisión y la ruina financiera completa. Rodrigo no sentía alegría por eso, pero tampoco lástima. Ramírez había tomado sus propias decisiones, había elegido el camino de la deshonestidad y la corrupción. Por las mañanas, Rodrigo llegaba a Automotriz García no como un simple mecánico, sino como jefe de taller. Supervisaba el trabajo, capacitaba a los más jóvenes, mantenía los estándares altos que García exigía. Fernando, Samuel y Tomás se habían integrado perfectamente al equipo. El ambiente era de camaradería y profesionalismo. Un día, mientras revisaba el inventario de refacciones, vio entrar un auto familiar, el mismo Volkswagen Jetta del que había diagnosticado el problema del turbo ese primer día. El dueño bajó y pidió hablar con él específicamente. «Señor Santana, ¿se acuerda de mí?» «Por supuesto, el Jetta. ¿Cómo ha estado funcionando?» «Perfecto, sin un solo problema, pero no vine por eso». El hombre extendió una tarjeta de presentación. «Soy gerente de mantenimiento de una empresa de transporte. Tenemos una flotilla de 40 vehículos. Después de ver cómo resolvió mi problema y luego leer sobre su historia, quiero que sea su taller el que nos dé servicio. ¿Podemos hablar números?» Rodrigo tomó la tarjeta y sintiendo una profunda satisfacción. «Claro que sí. Déjeme hablar con el señor García y le preparamos una propuesta». Esa tarde, sentado en su nueva oficina, pequeña pero propia, Rodrigo reflexionó sobre el camino recorrido. Desde ese día terrible en que lo despidieron hasta ahora, había pasado por el miedo, la incertidumbre, el acoso y la presión. Pero también había experimentado solidaridad, justicia y éxito. Se acordó de ese momento de desesperación cuando se paró frente al taller de García con su caja de herramientas, ensayando mentalmente las palabras «Soy mecánico y me despidieron del taller de su competencia, ¿tendría un trabajo para mí?». Esas palabras habían cambiado su vida, no porque García fuera un salvador o porque tuviera suerte, sino porque representaban algo más profundo, la valentía de seguir adelante cuando todo parecía perdido. La determinación de no permitir que las injusticias definieran su futuro y la fe inquebrantable en que el trabajo honesto eventualmente sería recompensado. Su teléfono sonó. Era García. «Santana, ¿puede venir a mi oficina? Tengo otra propuesta que discutir». Rodrigo sonrió mientras se ponía de pie. Fuera cual fuera esa propuesta, sabía que estaba listo para ella. Porque había aprendido la lección más importante de todas, que los finales también son comienzos y que cada desafío superado te prepara para los que vienen. Al salir de su oficina, pasó junto al área de trabajo donde Martínez estaba enseñándole a Tomás cómo diagnosticar un problema de inyección electrónica. Javier y Omar discutían amigablemente sobre la mejor forma de alinear un eje de transmisión. Fernando tarareaba una canción mientras cambiaba el aceite de un Nissan. Este era su lugar ahora, estas eran su gente, y por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo Santana se sentía exactamente donde debía estar. La historia podría haber terminado muy diferente, si hubiera aceptado la injusticia sin luchar, si se hubiera rendido ante el acoso de Ramírez, si hubiera tomado el camino fácil de la amargura y el resentimiento, pero eligió la dignidad, el trabajo duro y la honestidad. Y al final, esa elección había hecho toda la diferencia. El sol de la tarde entraba por los ventanales de Automotriz García, iluminando el piso de concreto donde herramientas y refacciones estaban organizadas con precisión militar. El olor a aceite y metal, que para algunos sería desagradable, para Rodrigo era el aroma del hogar. Subió las escaleras hacia la oficina de García, consciente de que cada escalón que subía era un escalón más alejado de aquel día terrible en que lo despidieron, y un escalón más cerca del futuro que estaba construyendo con sus propias manos. Las mismas manos que ahora, en lugar de temblar de incertidumbre, trabajaban con la confianza que da saber que estás exactamente donde debes estar, haciendo exactamente lo que debes hacer.
Y eso, pensó Rodrigo mientras tocaba la puerta de García, valía más que cualquier cantidad de dinero o reconocimiento. Valía la paz de saber que había permanecido fiel a sí mismo, incluso cuando el precio parecía demasiado alto. La puerta se abrió y García lo recibió con esa sonrisa pequeña pero genuina que Rodrigo había aprendido a reconocer. «Pase, Santana. Tenemos mucho de qué hablar sobre el futuro de este taller». Rodrigo entró cerrando la puerta detrás de él, listo para lo que viniera después, porque ahora sabía con certeza que sin importar qué desafíos enfrentara, tenía la fortaleza, la habilidad y el carácter para superarlos. Y a veces, eso es todo lo que un hombre necesita.